Bueno, para entender la crisis que estamos nosotros viviendo ahora a nivel global, hay que partir en primer lugar de un enfoque de la coyuntura. Y la coyuntura se está expresando desde hace aproximadamente un año, un poquito más de un año, como una crisis deflacionaria. O sea, lo que ahora caracteriza la crisis es un derrumbe de precios. Lo más visible es el derrumbe del precio del petróleo, pero están cayendo los precios de las commodities. Y cuando uno toma los índices de precios de todos los precios en las grandes economías capitalistas, en los Estados Unidos, en Alemania, en Japón, en Inglaterra, eso, lo que se ve es un proceso de crecimiento muy bajo de precios y que incluso ya apunta en algunos casos a crecimientos negativos de precios. En realidad lo que decía la gran propaganda neoliberal, sobre todo los neoliberales ortodoxos, era que la gigantesca emisión monetaria que han hecho los Estados Unidos, todas las distintas facilidades cuantitativas que ellos hicieron, más las caídas de tasas de interés, ¿no es cierto? Que eso ya es en la Unión Europea, es en Japón y es en Estados Unidos, y va a terminar por provocar una gigantesca inflación. Todos los ataques a las políticas de aparente generosidad monetaria que se desatan a partir del 2008, lo que decían era eso, que en qué momento viene la terrible inflación. La inflación nunca llegó. Al contrario, no solo no llegó inflación, sino que había una gran inyección monetaria y los precios empezaban a crecer cada vez menos. Lo cual quiere decir que la Reserva Federal de los Estados Unidos, para focalizarlo allí, no eran unos locos irracionales que simplemente tiraban dinero al mercado para ver qué es lo que pasaba. Incluso el que era el titular de la Reserva Federal en la etapa, digamos, bien de la crisis y del 2008 y lo que viene después, que es Ben Bernanke, antes que es el que sucede a Alan Greenspan, ¿no es cierto? Y Ben Bernanke recibe el apelativo de Helicopter Ben por aquella conferencia que él da previo a la asunción como titular de la Reserva Federal, diciendo que en realidad si la crisis del 30 duró tanto, que esa su tesis doctoral fue sobre ese tema, era porque no se había hecho una política monetaria generosa, que lo que debía haberse hecho es eso. Y él concluye aquella famosa conferencia diciendo lo que hay que hacer en los Estados Unidos es darle dólares a todo el mundo. Y si es necesario, dice él, vamos a arrojar dólares de los helicópteros para que la gente los tome y los gaste. Entonces ahí le ponen Helicopter Ben, ¿no es cierto? Pero eso era todo una pantomima, lo que ellos percibían era que se estaba llegando a una crisis inflacionaria, porque en realidad cuando uno, y ahora me estoy tirando un poquito más hacia atrás, cuando uno evalúa por qué se llegó a la crisis del 2008, o sea, cómo se llegó a esa situación, lo que en realidad venía siendo el antecesor de Ben Bernanke, que era Alan Greenspan, que fue el titular de la Reserva Federal durante creo que casi más de 15 años, o sea, creo que son 18 años. Y bueno, incluso es muy gracioso porque cuando abandona la presidencia, ¿cómo se llama? Bush, y bueno, le quedaba poquito ya a Greenspan para ser él, pero de lo que dice el New York Times es que Bush fue el último presidente de la titularidad de Alan Greenspan, ¿no es cierto?, de la administración de Alan Greenspan. O sea que él es el patrón realmente. Y cuando Estados Unidos entra en una situación también que se viene encima una terrible deflación, porque se había agotado la famosa burbuja accionaria, ¿no es cierto?, los dot-com, que esto es el fin de los 90, comienzo de la primera década de este siglo. Incluso hay algunos artículos muy curiosos, algunos que salen también New York Times, Financial Times, yo qué sé, todo esto, donde incluso tipos como Krugman, por ejemplo, dicen, bueno, estamos en una situación muy grave y lo que hay que es generar una nueva burbuja. Entonces Krugman en realidad es el padre de la burbuja inmobiliaria, porque es él el que sostiene que la única burbuja posible, digamos, ¿no?, con los Estados Unidos, siendo imposible rearmar una burbuja bursátil, era armar una burbuja inmobiliaria. Y Estados Unidos hace la burbuja inmobiliaria
La Reserva Federal es muy generosa, incluso hacia los finales de la era Clinton ya hay fuertes liberalizaciones de la actividad financiera, porque claro, la idea era la siguiente, que la masa salarial se había desacelerado terriblemente en Estados Unidos, y ese es un fenómeno que se da ya desde los 80, a partir de la administración de Reagan, con la flexibilización laboral, con todo ese tipo de medidas, y esa es una situación que termina enfriando a la masa salarial, eso enfría la demanda, y entonces ya eso es muy clásico, no hay nada nuevo ni nada que explicar sobre eso, y cuando la demanda se empieza a enfriar, producto de una concentración de ingresos fenomenal en los Estados Unidos. No olvidemos que precisamente cuando Reagan asume la presidencia, el 1% más rico de los Estados Unidos absorbía entre el 7 y el 8% del ingreso nacional, y cuando asume Bush ya estaba arriba del 20%. O sea que es una brutal concentración de ingresos, y entonces, pero esa concentración de ingresos obedece a que la tasa de beneficios, ¿no es cierto?, de todo el sistema industrial y de todo el sistema productivo norteamericano venía cayendo. Hay una peligrosa caída de la tasa de beneficios, y entonces, claro, la primera respuesta más primitiva fue flexibilización laboral, congelar los salarios, todo eso, y eso hace de que mejore la tasa de beneficio, incluso en un primer momento de la administración Reagan, eso hace mejorar las exportaciones, porque bueno, Estados Unidos es más competitivo porque tiene costos salariales que no más bajos que otros, pero por lo menos que estaban bastante desacelerados. Pero eso termina por provocar graves problemas, y entonces la burbuja inmobiliaria, es decir, que es la punta del iceberg en realidad, mucho más complejo que eso, es que decir, bueno, señor, usted es cierto, no, sus salarios no están creciendo, pero quiere consumir, porque además debería usted consumir porque yo estoy produciendo, o sea, entonces hay una crisis de sobreproducción a la vista. Entonces la manera de combatir la crisis de sobreproducción, seguridad real, o sea, como en realidad ocurre en el capitalismo actual, son crisis de sobreproducción potencial porque existe el marketing, existe todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo hacer para resolver el problema? Crédito. Los particulares tienen crédito. ¿Usted tiene trabajo? Sí, tengo trabajo precario, no importa, hay una línea de crédito para usted. ¿Usted tiene trabajo? No, no tengo trabajo. ¿Y sus ingresos? No, de vez en cuando yo consigo alguna cosa, pero lo uso para la droga, todo eso. No importa, tenemos una línea de crédito para desocupados drogadictos. Todo, cualquier tipo podía obtener un crédito en los Estados Unidos, era una maravilla y todo muy feliz, pueblo feliz. Pues claro, por el momento es cuando hay que empezar a pagar. Entonces, lo que se sabía era de que cuánto iba a durar. Hay un artículo que yo incluso lo difundía porque lo que algunos como nosotros, que somos marxistas, no nos creen, que lo que se venía era un estallido de la burbuja. Entonces, The Times, no, The Economist saca un largo texto en el año 2005, ahora recuerdo bien, donde ellos simplemente dicen, ¿cuándo va a estallar la mayor burbuja de la historia del capitalismo? Eso es 2005. Entonces se esperaba el estallido se produce entre el 2007 y el 2008, se produce ese derrumbe espantoso, entonces se viene a la vista la crisis deflacionaria, y ahí vienen las facilidades cuantitativas, pero lo que estamos ahora, por eso ahora ya es crisis deflacionaria abierta, porque las facilidades cuantitativas el rendimiento de eso se va agotando, no hay mucho más, es lo que los llaman algunos expertos el salto del gato muerto. O sea que el gato muerto salta el gato y cae, ¡blum!, cae al piso, ¿no es cierto? La situación actual es esa, ya no hay más cómo reanimar el sistema. Por eso es que desde el Fondo Monetario Internacional, desde los grandes gurúes, se habla de estancamiento secular. Es la teoría hoy en día dominante, es la teoría del estancamiento secular entre los especialistas, o sea que el capitalismo europeo, norteamericano, japonés, y a partir de ahí el capitalismo mundial, no va a crecer más por mucho tiempo, o va a crecer a tasas anémicas del 1%, 1,5%. Estados Unidos desde el 2008 hasta ahora, su tasa promedio es del 2%. Y después Japón es menos, bueno, digamos, ahí andan dando vuelta a todos, pero con tendencia a pasar del 2 al 1 y todo eso. Ahora,
cuando uno se tira más atrás sobre este fenómeno de la crisis deflacionaria actual, de sus antecedentes de 2008, de sus antecedentes de comienzo del siglo, ¿no es cierto? Hay que remontarse a lo que fue, digamos, que algunos autores llaman crisis mixta, ¿no es cierto? La gran crisis de los años 70. O sea, en los años 70 se produce una crisis fenomenal del sistema capitalista mundial, pero que en realidad se expresa como un reajuste de costos, el famoso shock petrolero, ¿no es cierto?, del 73, del 78, digamos que hay fuertes golpes en los precios del petróleo, y que lo que se da es esa combinación que desconcertó a todo el mundo, que miraba las cosas de manera muy convencional, que era que se estancaba o entraba en recesión la economía, en algunos países entró en recesión, en otros se estancó, pero al mismo tiempo había un estallido de precios, ¿no es cierto?, los precios iban para arriba, lo cual al parecer desmentía la teoría marxista de la crisis de sobreproducción clásico, que es que los precios caen, no que los precios suben, ¿no es cierto? Las crisis inflacionarias son crisis del precapitalismo, son las crisis de las economías agrarias, ¿no es cierto? Donde se produce un derrumbe de la producción agrícola, eso hace subir los precios, entonces son crisis con deflación, lo que precisamente evalúa Marx, y no solo Marx, es el único, pero Marx es el que lo lleva a un plano mucho más alto de racionalidad, todo eso, es que él muestra que ese fenómeno tan raro, que era que empezaban a aparecer desocupados por todos lados, digamos, y los precios en lugar de subir bajaban, ¿no es cierto? Y después arma todo el paquete de la crisis de sobreproducción, de sobreacumulación, bueno, todo lo que ya sabemos del esquema de Marx. Entonces lo que se dice, bueno, en primer lugar que ya eso no es Marx, lo cual no era cierto, ¿no es cierto? Porque en realidad lo que ya era evidente en los años 70 era que estábamos en una crisis de sobreproducción, pero que no se explicaba como crisis de sobreproducción, diríamos, real, sino potencial. Cuando vos mirás las estadísticas de la capacidad industrial utilizada en los Estados Unidos, en Alemania, en Japón, lo que vas a ver es que en el largo plazo, y con mucho idas y venidas, digamos, pero hay la tendencia a que hay un proceso de sobreacumulación. Eso es lo que se da. O sea que, a mi entender, estamos en una crisis, digamos, una crisis que se puede explicar perfectamente a través del capital. Se puede explicar. Mi punto de vista es que el capital, es decir, yo tengo formación matemática, entonces manejo ese tipo de cosas, que es necesario pero que no es suficiente. O sea, hay que trabajar mucho más allá de lo que trabajó Marx, o más que trabajar, Marx trabajó muchísimo, pobre, pero digamos, utilizar todo el aparato de Marx y entonces combinarlo con él, que es un fenómeno que se hace evidente en los años 70, que acá no solamente, que la crisis general del capitalismo que se empieza a avecinar, que la crisis de sobreproducción, se combina con una crisis de agotamiento de recursos naturales. Empieza el fenómeno del agotamiento de los recursos naturales, cosa que Marx lo que hace es el esquema teórico general. Marx en realidad es el primero que plantea el tema de la cuestión de la técnica, o sea, introduce el cambio tecnológico en el proceso de reproducción, cosa que Ricardo lo hace de manera muy primitiva, Adam Smith ni siquiera, ¿no es cierto? Pero Marx en primer lugar ni se sabía ni se imaginaba qué iba a pasar con el principal recurso energético como era el carbón. Hay que esperar a Jevons hacia fines del siglo XIX, donde él va a pronosticar que el país que tenía la ventaja comparativa con el carbón, que era Inglaterra, iba a entrar en un pico de producción, en un peak coal, más o menos él pronostica en la Primera Guerra Mundial, qué es lo que ocurre, ¿no es cierto? Pero ya le estaba pisando los talones el petróleo, y al mismo tiempo, bueno, había cobre, había todo lo que uno puede imaginar, y además el nivel de prospección no era muy riguroso, ni se sabía lo que había, digamos. Pero lo que sí se empieza a ver desde los años 70 es que, por ejemplo, el principal país petrolero del mundo, que era en términos clásicos los Estados Unidos, hacia el mediado de los 50, ya lo que es el geólogo estrella de Shell plantea que alrededor de 1970 va a empezar a caer la producción petrolera de Estados Unidos, cosa que se cumple efectivamente, y se empiezan a cumplir eso mismo en muchos otros lugares, se empieza a estudiar los picos de producción de cobre, de uranio, de muchas otras cosas,
y entonces lo que se visualiza, por eso se le llamó, algunos le llamaban crisis mixta, porque era una crisis de sobreproducción, pero que empezaba a insinuar una probable crisis de subproducción. En realidad las crisis de subproducción son crisis del precapitalismo, pero empieza a aparecer esa mezcla rara de crisis de sobreproducción y subproducción. Las crisis de subproducción las estudia Marx con el material que tenía, pero como crisis anteriores, ¿no es cierto? Era difícil avisorar que iban a aparecer los dos fenómenos juntos, pero en realidad ellos plantean que la crisis general es también una crisis tecnológica. Eso lo plantean varios textos, incluso hay un autor que hizo su tesis de doctorado que se llama Marx, pensador de la técnica, que es Kostas Axelos, donde hace una recopilación, yo no sé, trabajó como un chinito, como decimos nosotros, trabajó terrible en todo lo que Marx habla de técnica, y eso se hace visible esa cuestión, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros estamos ahora en lo que podríamos llamar una crisis Marx, en el sentido del capital, pero ahí tenemos que agregarle que es una crisis ya que está planteando la destrucción de los recursos naturales accesibles en el modelo tecnológico que tenemos, ¿no es cierto? Que es este modelo tecnológico del capitalismo, y lo que ya entonces nos hace ver, no solamente, es decir, crisis general, que está bien el concepto, yo creo que eso es bueno, pero yo soy el que considera que hay que plantear la crisis al interior de un proceso de larga duración de decadencia. O sea, el capitalismo ha entrado en decadencia. El capitalismo, estoy diciendo, no solo la economía del capitalismo, lo que ha entrado en decadencia es la civilización del capitalismo. Algunos le llamamos a eso la civilización burguesa, para llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Porque lo que está en agotamiento es, en primer, por supuesto que el corazón es la reproducción económica del capitalismo, ¿no es cierto? Pero realmente lo que debajo de todo eso está, porque ese es el nervio de la reproducción, es la reproducción tecnológica del capitalismo. O sea, el capitalismo no es capaz como sistema de poder innovar a un nivel tal que le permita hacer una reconfiguración de utilización de recursos naturales. Y esto es un tema que, bueno, que mucho ahora yo estuve hace 15 días en México, donde hicimos un seminario donde hubo gente que vino de Europa, de Estados Unidos, de nosotros, y que discutimos exactamente ese tema, ¿no es cierto? Lo cual hace de que es evidente que el capitalismo ha tenido una originalidad increíble con respecto a las civilizaciones anteriores, pero que en algunas cosas no es tan original. Es decir, la decadencia de civilizaciones anteriores al capitalismo, o sea, hay caída de civilizaciones que no son producto de una invasión externa, ni de un desastre natural que le provocó una crisis agraria a la cual tardaron décadas y décadas en reponerse. Cuando uno analiza las grandes crisis de las civilizaciones agrarias, lo que uno va a encontrar allí es que en realidad el éxito, incluso la sobreproducción, lo que provoca es sobreproducción de población, la sobreproducción de población y crecimiento exponencial del aparato del Estado, que es el aparato ideológico, que son el clero, digamos, los sacerdotes, y el aparato militar. Eso es Babilonia, así podemos empezar a ver caso por caso, y eso es lo que ocurre. Y hay teóricos importantes en el precapitalismo, como puede ser Ibn Khaldun, ¿no es cierto? Estoy hablando del momento tal vez de mayor brillo intelectual de la civilización árabe islámica, ¿no es cierto? Estoy hablando de los siglo XIII, siglo XIV, digamos, ese momento. Ibn Khaldun en La Mujahidina, que es una obra excepcional, donde no solo habla de plusvalía, en fin, no usa la palabra esa, por supuesto, pero él por primera vez se plantea el tema de los ciclos. Y él considera que los ciclos de esas civilizaciones era que tenían éxito, que todo crecía y que se empezaba a generar un fenómeno de crecimiento exponencial del parasitismo, ¿no es cierto? Y que ese crecimiento del parasitismo exacerbaba la presión productiva sobre la tierra, ¿no
¿no es cierto? Y que esa presión gigantesca sobre la Tierra provocaba un derrumbe del recurso natural. Y que en realidad esa civilización no estaba en condiciones de superar esa técnica, ¿no? Y que eso planteaba una situación de, bueno, después de decadencia y todo lo demás. Autores como Gordon, o Giarini y Louverger, uno italiano, el otro francés, en este caso último que te digo, ellos escribieron, por ejemplo, los rendimientos decrecientes de la tecnología por los años 70, Gordon es actual, plantean ese tema, ¿no es cierto? O sea que en realidad plantean algo que es muy elemental, que es que la tecnología no ha sido creada por Dios, y que los científicos y tecnólogos no son seres superiores por encima de la realidad, sino la tecnología es un producto de la reproducción de la civilización en la cual apareció, ¿no es cierto? Que es un producto social, histórico, concreto. En el caso nuestro diríamos, no de una manera rudimentaria, porque hay idas y venidas, es mucho más complejo que eso, pero que es producto del capitalismo. O sea, la tecnología es tecnología burguesa. Yo no hago este esquema de tecnología burguesa, tecnología proletaria como se hacía en los años 20 y eso. Es más sutil que eso, pero en realidad hay condicionamientos que no son solamente el condicionamiento del capitalista que le dice yo doy un subsidio y quiero que me hagan tal tecnología. Es más complicado, porque un capitalista le puede decir a un laboratorio yo necesito tal tecnología y el laboratorio le va a decir, mira, hay que esperar 4 siglos para tener este tema, ¿no es cierto? Eso es producto de todo un complejo cultural, es mucho más que simplemente que van a inventar cualquier cosa. Entonces hay un bloqueo tecnológico del capitalismo, es esto lo que yo quiero decir. Y entonces esto es una crisis general, pero bueno, vamos a meterle a Marx, y vamos a adornar a Marx con muchas otras cosas que él no tenía por qué ver eso, porque pronosticar en la televisión y tantas otras cosas, ¿no es cierto? El rock y tantas otras historias.